Francamente, decía Saulo a Bernabé, mostrándose aprensivo, regreso con el ánimo casi abatido a nuestros servicios de Antioquía. Jerusalén da la impresión de un profundo desmantelamiento y acentuada indiferencia por las lecciones del Cristo. Las elevadas cualidades de Simón Pedro, en la jefatura del movimiento, no me dejan dudas, pero necesitamos cerrar filas alrededor de él. Más que nunca me convenzo de la sublime realidad de que Jesús vino a lo que era suyo, pero no fue comprendido. Si asentía el ex levita de Chipre, deseoso de disipar las aprensiones del compañero, confío ante todo, en el Cristo, después, espero mucho de Pedro, sin embargo insinuaba el otro sin vacilar, necesitamos considerar que en todo debe existir una pauta de perfecto equilibrio. Nada podemos hacer sin el Maestro, pero no es lícito olvidar que Jesús instituyó en el mundo una obra eterna, y para iniciarla, escogió a 12 compañeros. Es verdad que estos no siempre correspondieron a la expectativa del Señor, pero no dejaron de ser los escogidos. Así, también precisamos examinar la situación de Pedro. Él es, sin duda, el jefe legítimo del colegio apostólico, por su espíritu superior sintonizado con el pensamiento del Cristo, en todas las circunstancias, pero, de ningún modo podrá operar solo. Como sabemos, de los 12 amigos de Jesús, 4 se quedaron en Jerusalén, con residencia fija. Juan fue obligado a retirarse, Felipe compelido a abandonar la ciudad, con su familia, Santiago regresa poco a poco a las comunidades farisaicas. ¿Qué será de Pedro si le falta la cooperación debida? Bernabé pareció meditar seriamente. Tengo una idea que parece venir de más alto, dijo el ex doctor de la ley sinceramente conmovido. Y continuó, supongo que el cristianismo no alcanzará sus fines, si tan solo lo esperamos de los israelitas anquilosados en el orgullo de la ley. Jesús afirmó que sus discípulos vendrían del oriente y del occidente. Nosotros, que presentimos la tempestad, y yo, principalmente, que la conozco en sus paroxismos, por haber desempeñado el papel de verdugo, precisamos atraer a esos discípulos. Quiero decir, Bernabé, que tenemos necesidad de buscar a los gentiles donde quiera que se encuentren. Solo así se reintegrará el movimiento en su función de universalidad. El discípulo de Simón Pedro hizo un movimiento de asombro. El ex rabino percibió el gesto de extrañeza y ponderó de modo conciso: es natural prever con eso muchas protestas y enormes luchas, pero no consigo vislumbrar otros recursos. No es justo olvidar los grandes servicios de la Iglesia de Jerusalén a los pobres y necesitados, e incluso creo que la asistencia piadosa de sus trabajos ha sido, muchas veces, su tabla de salvación. Pero, existen otros sectores de actividad, otros horizontes esenciales. Podremos atender a muchos enfermos, ofrecer un lecho de reposo a los más infelices, pero siempre hubo y habrá cuerpos enfermos y cansados en la tierra. En la tarea cristiana, semejante esfuerzo no podrá ser olvidado, pero la iluminación del Espíritu debe estar en primer lugar. Si el hombre trajese al Cristo en su ser íntimo, el cuadro de las necesidades estaría completamente modificado. La comprensión del Evangelio y de la ejemplificación del Maestro renovaría las nociones de dolor y sufrimiento. El necesitado encontraría recursos en su propio esfuerzo, el enfermo sentiría, en la enfermedad más larga, un drenaje de sus imperfecciones, nadie sería mendigo, porque todos tendrían la luz cristiana para el auxilio mutuo, y, por fin, los obstáculos de la vida serían amados como benditas correcciones del Padre amoroso a los hijos inquietos. Bernabé pareció entusiasmarse con la idea. Pero, después de pensar un minuto, agregó: pero ese plan no debería partir de Jerusalén. Creo que no, sentenció Saulo, prontamente. Sería absurdo agravar las preocupaciones de Pedro. Esa obra excede a todo ese movimiento de personas necesitadas y abatidas, convergentes de todas las provincias, que tocan a su puerta. Simón está imposibilitado para desarrollar esa tarea. Pero, ¿y los otros compañeros?, inquirió Bernabé revelando espíritu de solidaridad. Los demás, de seguro, han de protestar. Principalmente ahora, que el judaísmo va absorbiendo los esfuerzos apostólicos, es justo prever muchos clamores. Con todo, la propia naturaleza da lecciones en ese sentido. ¿No clamamos tanto contra el dolor? ¿Y quién nos trae mayores beneficios? A veces, nuestra redención está en aquello que antes nos parecía una verdadera calamidad. Es indispensable sacudir el marasmo de la institución de Jerusalén, llamando a los incircuncisos, los pecadores, los que estén fuera de la ley. De otro modo, dentro de algunos pocos años, Jesús será presentado como un aventurero vulgar. Naturalmente,
después de la muerte de Simón, los adversarios de los principios enseñados por el Maestro, hallarán gran facilidad en deturpar las anotaciones de Leví. La buena nueva será degradada. Si alguien preguntase por el Cristo, de aquí a 50 años, tendrá como respuesta que el Maestro fue un criminal común, que espió en la cruz los desvíos de su vida. Restringir el Evangelio a Jerusalén será condenarlo a la extinción, en el foco de tantas disidencias religiosas, bajo la política mezquina de los hombres. Necesitamos llevar la noticia de Jesús a otras gentes, unir las zonas de entendimiento cristiano, abrir nuevas vías. También sería justo que hagamos anotaciones de lo que sabemos de Jesús y su divina ejemplificación. Por ejemplo, otros discípulos podrían escribir lo que vieron y oyeron, pues, con la práctica, voy reconociendo que Leví no notó más ampliamente lo que se sabe del Maestro. Hay situaciones y hechos que no fueron registrados por él. ¿No convendría que también Pedro y Juan anotasen sus observaciones más íntimas? No dudo en afirmar que las generaciones futuras han de rebuscar muchas veces en la tarea que nos fue confiada. Bernabé se regocijaba con aquellas perspectivas tan seductoras. Las advertencias de Saulo eran más que justas. Había que prestar informaciones más amplias al mundo. Tienes razón, dijo, admirado, necesitamos pensar en esos servicios, pero, ¿cómo? Bueno, aclaró Saulo intentando aplanar las dificultades, si quieres dirigir cualquier esfuerzo, en ese sentido, puedes contar con mi cooperación incondicional. Nuestro plan sería desarrollado organizando misiones abnegadas, sin otra finalidad que servir de forma absoluta, a la difusión de la buena nueva del Cristo. Por ejemplo, comenzaríamos en regiones no del todo desconocidas, formaríamos el hábito de enseñar las verdades evangélicas a las más variadas agrupaciones, enseguida, terminada esa experiencia, iríamos a otras zonas, llevando la lección del Maestro a otras gentes. El compañero lo oía, acariciando sinceras esperanzas. Invadido por un nuevo ánimo, dijo al convertido de Damasco, esbozando el primer objetivo del programa: desde hace mucho, Saulo, tengo necesidad de regresar a mi tierra, a fin de resolver ciertos problemas de familia. ¿Quién sabe si podríamos iniciar el servicio apostólico a través de las aldeas y ciudades de Chipre? De acuerdo con el resultado, proseguiríamos por otras zonas. Estoy informado de que la región en que está situada Antioquía de Pisidia está habitada por gente sencilla y generosa, y supongo que recogeríamos bellos resultados en la tarea por emprender. Podrás contar conmigo, respondió Saulo de Tarso, con resolución. La situación requiere la participación de hermanos valientes y la Iglesia del Cristo no podrá vencer siendo comodista. Comparo al Evangelio a un campo infinito, que el Señor nos dio para cultivarlo. Algunos trabajadores deben permanecer al pie de los manantiales, velando su pureza, otros barbechan la tierra en determinadas zonas, pero no se ha de dispensar de la cooperación de los que precisan empuñar instrumentos rudos, deshacer inmensos breñales, cortar espinares para abrir e iluminar caminos. Bernabé reconoció la excelencia del proyecto, pero, consideró. Sin embargo, tenemos que examinar la cuestión del dinero. Tengo algunos recursos, pero no son suficientes para atender a todos los gastos. Por otro lado, no sería posible sobrecargar a las iglesias, en lo absoluto. Adelantó el ex rabino. Donde nos situemos, podré ejercer mi oficio. ¿Por qué no? Cualquier aldea paupérrima tiene siempre telares de alquiler. Montaré, entonces, una tienda móvil. A Bernabé le hizo gracia la idea y ponderó: tus sacrificios no serán pequeños. ¿No sientes recelos por las dificultades imprevisibles? ¿Por qué?, interrogó Saulo con firmeza. Ciertamente, si Dios no me permitió la vida en familia fue para que me dedicase exclusivamente a su servicio. Por donde pasemos, montaremos una tienda sencilla. Y donde no haya alfombras que remendar o tejer, habrá sandalias. El discípulo de Simón Pedro se entusiasmó. El resto del viaje fue dedicado a los proyectos de la futura excursión. Pero, había otras cosas que considerar. Aparte de la necesidad de someter el plan a la aprobación de la Iglesia de Antioquía, era indispensable pensar en el joven Marcos. Bernabé trató de interesar al sobrino en las conversaciones. En breve, el joven se convenció de que debía incorporarse a la misión, en caso de que la asamblea antioqueña no lo desaprobase. Se interesó por todos los detalles del programa trazado. Seguiría en el trabajo de Jesús, fuese donde fuese. ¿Y si hubiese muchos obstáculos?, preguntó Saulo, prudentemente. Sabré vencerlos, respondió Juan, convencido.
Pero es posible que vayamos a experimentar muchas dificultades, continuaba el ex rabino preparando su espíritu. Si el Cristo, que no tenía pecado, encontró una cruz entre escarnios y flagelos cuando enseñaba las verdades de Dios, ¿qué no debemos esperar en nuestra condición de almas frágiles e indigentes? He de encontrar las fuerzas necesarias. Saulo lo contempló y admirado por la firme resolución que sus palabras dejaban entrever, observó. Si das un testimonio tan grande como el valor que revelas, no tengo dudas en cuanto a la grandeza de tu misión. Entre confortadoras esperanzas, el proyecto terminó con hermosas perspectivas de trabajo para los tres. En la primera reunión, después de relatar las observaciones personales concernientes a la iglesia de Jerusalén, Bernabé expuso el plan a la asamblea, que lo oyó atentamente. Algunos ancianos hablaron de la brecha que se abriría en la iglesia, exponiendo el deseo de que no se quebrase el conjunto armonioso y fraternal. No obstante, el orador volvió a explicar las nuevas necesidades del Evangelio. Pintó los cuadros de Jerusalén con toda la fidelidad posible, hizo un resumen de sus conversaciones con Saulo de Tarso y destacó la conveniencia de llamar a nuevos trabajadores al servicio del Maestro. Cuando trató el problema con toda la gravedad que le era debida, los jefes de la comunidad cambiaron de actitud. Se estableció un acuerdo general. De hecho, la situación expuesta por Bernabé era muy seria. Sus vehementes pareceres eran más que justos. Si perseverase el marasmo en las iglesias, el cristianismo estaba destinado a perecer. Allí mismo, el discípulo de Simón recibió la aquiescencia irrestricta, y en el instante de las oraciones, la voz del Espíritu Santo se hizo oír en aquel ambiente de sencillez pura, inculcando que fuesen Bernabé y Saulo destacados para la evangelización de los gentiles. Aquella recomendación superior, aquella voz que provenía de los arcanos celestiales, resonó en el corazón del ex rabino como un cántico de victoria espiritual. Sentía que acababa de atravesar un inmenso desierto para encontrar de nuevo el mensaje dulce y eterno del Cristo. Por conquistar la dignidad espiritual, solo había experimentado padecimientos, desde la dolorosa ceguera de Damasco. Ansiaba por seguir a Jesús. Tuvo sed abrasadora y terrible. Había pedido en vano la comprensión de los amigos, en balde había buscado la tierna calidez de la familia. Pero, ahora, que la palabra de lo alto lo llamaba al servicio, se dejaba dominar por júbilos infinitos. Era señal de que había sido considerado digno de los esfuerzos confiados a los discípulos. Reflexionando cómo los dolores pasados le parecían muy pequeños e infantiles, comparados con la inmensa alegría que inundaba su alma, Saulo de Tarso lloró copiosamente, experimentando maravillosas sensaciones. Ninguno de los hermanos presentes, ni siquiera Bernabé, podría evaluar la grandiosidad de los sentimientos que aquellas lágrimas revelaban. Lleno de profunda emoción, el ex doctor de la ley reconocía que Jesús se dignaba a aceptar su voto de buena voluntad, sus luchas y sacrificios. El Maestro lo convocaba y para responder al llamado, iría hasta los confines del mundo. Numerosos compañeros colaboraron en las providencias iniciales, a favor del compromiso de evangelización. Poco después, llenos de confianza en Dios, Saulo y Bernabé, seguidos por Juan Marcos, se despedían de los hermanos y se ponían camino a Seleucie. El viaje para el litoral transcurrió en un ambiente de mucha alegría. De cuando en cuando, reposaban a la orilla del Orontis para la merienda saludable. A la sombra de los robles, en la paz de los bosques adornados de flores, los misioneros comentaban las primeras esperanzas. En Seleucie no fue demorada la espera para la embarcación. La ciudad estaba siempre llena de peregrinos que se dirigían a Occidente, siendo visitada por un elevado número de navíos de todo orden. Entusiasmados con el acogimiento de los hermanos de fe, Bernabé y Saulo embarcaron para Chipre, bajo la impresión de una conmovedora y cariñosa despedida. Llegaron a la isla, con el joven Juan Marcos, sin incidentes dignos de mención. Estacionados en Citium durante muchos días, allí solucionó Bernabé varios asuntos de su interés familiar. Antes de retirarse, visitaron la sinagoga, un sábado, con el propósito de iniciar el movimiento. Como jefe de la misión, Bernabé tomó la palabra, procuró conjugar el texto de la ley, examinado en aquel día, con las lecciones del Evangelio, para destacar la superioridad de la misión del Cristo. Saulo notó que el compañero explicaba el asunto con un excesivo respeto a las tradiciones judaicas. Se veía claramente que deseaba, por encima de todo, conquistar las simpatías del auditorio. En algunos puntos, demostraba el temor de abrir el trabajo iniciando luchas tan en desacuerdo con su temperamento. Los israelitas se mostraban sorprendidos, pero satisfechos.
Observando el cuadro, Saulo no se sintió plenamente confortado. Pero hacerle reparos a Bernabé sería motivo de ingratitud e indisciplina, y estar de acuerdo con la sonrisa de los compatriotas perseverantes en los errores del fingimiento farisaico sería negar fidelidad al Evangelio. Trató de resignarse y esperó. La misión recorrió numerosas localidades, entre vibraciones de amplias simpatías. En Amatonte, los mensajeros de la buena nueva permanecieron más de una semana. La palabra de Bernabé era profundamente contemporizadora. Se caracterizaba, en todo momento, por el gran cuidado de no ofender la susceptibilidad judaica. Después de realizar grandes esfuerzos, llegaron a Nea Pafos, donde residía el procónsul. La sede del gobierno provincial era una hermosa ciudad llena de encantos naturales y que se la conocía por poseer sólidas expresiones de cultura. Pero, el discípulo de Pedro, estaba exhausto. Nunca había tenido labores apostólicas tan intensas. Conociendo la deficiencia del verbo de Saulo en los servicios de la iglesia de Antioquía, temía confiar al ex rabino las responsabilidades directas de la enseñanza. A pesar de estar cansadísimo, hizo la prédica en la sinagoga, en el sábado inmediato a la llegada. Pero, ese día, él estaba divinamente inspirado. La presentación del Evangelio fue hecha con gran brillantez. Incluso Saulo se conmovió profundamente. La segunda asamblea reunió a los elementos más finos, judíos y romanos se aglomeraban ansiosos. El ex levita hizo una nueva apología del Cristo, bordando conceptos de maravillosa belleza espiritual. El ex doctor de la ley, con los trabajos informativos de la misión, atendía placenteramente a todas las consultas, pedidos e informaciones. Ninguna ciudad había manifestado un interés tan grande, como aquella. Los romanos, en gran número, iban a solicitar esclarecimientos en cuanto a los objetivos de los mensajeros, y recibían noticias del Cristo, revelando júbilos y esperanzas, se deshacían en gestos de espontánea bondad. Entusiasmados con el éxito, Saulo y Bernabé organizaron reuniones en casas particulares, especialmente cedidas para ese fin por los simpatizantes de la doctrina de Jesús, donde iniciaron un hermoso movimiento de curaciones. Con infinita alegría, el tejedor de Tarso vio llegar la extensa fila de los hijos del Calvario. Eran madres atormentadas, enfermos desilusionados, ancianos sin ninguna esperanza, huérfanos afligidos que se dirigían ahora a la misión. La noticia de las curaciones juzgadas imposibles llenó a Nea Pafos de gran asombro. Los misioneros imponían las manos, haciendo fervorosas oraciones al Mesías Nazareno. En otras ocasiones, distribuían agua pura en su nombre. Extremadamente cansado y considerando que el nuevo auditorio no requería de mayor erudición, Bernabé encargó al compañero de las prédicas de la Buena Nueva, pero, con gran sorpresa, verificó que Saulo se había modificado radicalmente. Su verbo parecía inflamado de nueva luz, sacaba del Evangelio ilaciones tan profundas que el ex levita lo escuchaba ahora sin disimular su propia estupefacción. Notaba, particularmente, el cariño del ex doctor al presentar las enseñanzas del Cristo a los mendigos y sufridores. Hablaba como alguien que había convivido con el Señor, durante largos años. Se refería a ciertos acontecimientos de las lecciones del Maestro con un manantial de lágrimas en los ojos. Prodigiosas consolaciones se derramaban en el espíritu de la muchedumbre. Día y noche, había operarios y estudiosos copiando las anotaciones de Leví. Los acontecimientos estremecieron la opinión de la ciudad con gran peso. Los resultados eran los más alentadores. Fue entonces cuando una enorme sorpresa llegó al espíritu de los misioneros. A media mañana, Saulo atendía a numerosos necesitados cuando un legionario romano se hizo anunciar. Bernabé y el compañero dejaron los servicios en manos de Juan Marcos y fueron a atender. El procónsul Sergio Pablo dijo: el mensajero en tono solemne manda a invitaros a visitarlo en el palacio. El mensaje era mucho más una orden que una simple invitación. El discípulo de Simón comprendió enseguida y respondió: agradecemos de corazón e iremos hoy mismo. El ex rabino estaba confuso. No solo el contenido político del hecho lo sorprendía sobremanera. En vano procuraba acordarse de algo. ¿Sergio Pablo? ¿No conocería a alguien con ese nombre? Buscó recordar los jóvenes de origen romano, de su conocimiento. Al final, le vino a la memoria la conversación de Pedro sobre la personalidad de Esteban y concluyó que el procónsul no podía ser otro sino el salvador del hermano de Abigail. Sin comunicar sus íntimas impresiones a Bernabé, examinó la situación en su compañía. ¿Cuáles serían los objetivos de la delicada invitación?
Según la voz pública, el jefe político venía sufriendo una pertinaz enfermedad. Desearía curarse o, quién sabe, provocar un medio de expulsarlos de la isla, inducido por los judíos. Empero, la situación no se resolvería con conjeturas. Dándole a Juan Marcos el cometido de atender a cuantos se interesasen por la doctrina, en lo referente a los informes necesarios, los dos amigos se pusieron en camino, resueltamente. Conducidos a través de extensas galerías, fueron a dar con un hombre relativamente joven, acostado en un largo diván y dejando percibir un extremo abatimiento. El procónsul, delgado y pálido, no obstante revelar un singular desencanto de la vida, demostraba una bondad inmensa en la suave irradiación de su melancólica y humilde mirada. Recibió a los misioneros con mucha simpatía, presentándoles a un mago judío de nombre Barjesús, que lo venía tratando desde hacía mucho tiempo. Sergio Pablo, prudentemente, mandó a que los guardias y siervos se retirasen. Apenas los cuatro se vieron a solas, en un círculo muy íntimo, habló el enfermo con amarga sinceridad: señores, diversos amigos me dieron la noticia de vuestros éxitos en esta ciudad de Neapafos. Habéis curado molestias peligrosas, devuelto la fe a innumerables incrédulos, consolado a míseros sufridores. Hace más de un año que vengo cuidando de mi salud arruinada. En estas condiciones, estoy casi inutilizado para la vida pública. Señalando a Barjesús que, por su parte, fijaba su mirada maliciosa en los visitantes, el jefe romano prosiguió: hace mucho tiempo contraté los servicios de este coterráneo vuestro, ansioso y confiado en la ciencia de nuestra época, pero los resultados han sido insignificantes. Mandé a llamaros, deseoso de experimentar vuestros conocimientos. No os extrañéis de mi actitud. Si pudiese, habría ido a buscaros en persona, pues conozco el límite de mis prerrogativas, pero, como veis, soy ante todo un necesitado. Saulo oyó aquellas declaraciones, profundamente conmovido por la bondad natural del ilustre enfermo. Bernabé estaba atónito, sin saber qué decir. Pero, el ex doctor de la ley, señor de la situación y casi seguro de que el personaje era el mismo que figuraba en la existencia del mártir victorioso, tomó la palabra y dijo con profunda convicción: noble procónsul, tenemos, de hecho, el poder de un gran médico. Podemos curar, cuando los enfermos estén dispuestos a comprenderlo y seguirlo. Pero, ¿quién es él?, preguntó el enfermo. Se llama Jesucristo. Su fórmula es sagrada, continuaba el tejedor, con énfasis, y se destina a medicar, ante todo, la causa de todos los males. Como sabemos, todos los cuerpos de la tierra tendrán que morir. Así, por fuerza de leyes naturales ineludibles, jamás tendremos, en este mundo, absoluta salud física. Nuestro organismo sufre la acción de todos los procesos del ambiente. El calor incomoda, el frío nos hace temblar, la alimentación nos modifica, los actos de la vida determinan cambios en los hábitos. Pero el Salvador nos enseña a procurar una salud más real y preciosa, que es la del espíritu. Poseyéndola, habremos transformado las causas de preocupación de nuestra vida, habilitándonos para gozar de la relativa salud física que el mundo puede ofrecer en sus expresiones transitorias. Mientras Barjesús, irónico y sonriente, escuchaba el preámbulo, Sergio Pablo seguía la palabra del ex rabino, atento y conmovido. Pero, ¿cómo puedo encontrar a ese médico?, preguntó el procónsul, más preocupado con la curación que con el elevado sentido metafísico de las observaciones oídas. Él es la bondad perfecta, aclaró Saulo de Tarso, y su acción consoladora está en todas partes. Incluso antes que lo comprendamos, nos rodea con la expresión de su amor infinito. Observando el entusiasmo con que el misionero tartense hablaba, el jefe político de Neapafos buscó la aprobación de Barjesús con una mirada indagadora. El mago judío, dando muestras de profundo desprecio, exclamó: juzgábamos que estuvieses en posesión de alguna ciencia nueva. No quiero creer en lo que oigo. ¿Acaso me suponéis un ignorante, en lo que atañe al falso profeta de Nazaret? ¿Osáis franquear el palacio de un gobernador, en nombre de un miserable carpintero? Saulo midió toda la extensión de aquellas ironías, respondiendo sin intimidarse: amigo, cuando yo me ponía la careta farisaica, también pensaba así, pero, ahora, conozco la gloriosa luz del Maestro, el Hijo del Dios vivo. Esas palabras fueron dichas en un tono de convicción tan ardiente que el propio charlatán israelita se puso lívido. Bernabé también empalideció, mientras el noble patricio observaba al ardiente predicador con visible interés. Después de una angustiosa expectativa,
Sergio Pablo volvió a decir, no tengo el derecho de dudar de nadie, mientras las pruebas concluyentes no me lleven a hacerlo. Y procurando fijar la fisonomía de Saulo, que le enfrentaba la mirada interrogadora, serenamente continuó, habláis de ese Cristo Jesús, llenándome de asombro. Alegáis que su bondad nos asiste incluso antes de haberlo conocido. ¿Cómo obtener una prueba concreta de vuestra afirmación? Si no entiendo al Mesías del cual sois mensajeros, ¿cómo saber si su asistencia me influyó algún día? Saulo recordó repentinamente las conversaciones de Simón Pedro, al narrarle los antecedentes del mártir del cristianismo. En un instante alineó en su pensamiento los mínimos episodios. Y valiéndose de todas las oportunidades para destacar el amor infinito de Jesús, como aconteció en los menores hechos de su carrera apostólica, sentenció con singular entono, procónsul, oídme. Para revelaros, o mejor dicho, a fin de recordaros la misericordia de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, llamaré vuestra atención sobre un acontecimiento importante. Mientras Bernabé manifestaba una profunda sorpresa, en vista de la valiente actitud del compañero, el político aguzaba la curiosidad. No es la primera vez que sufrís una grave enfermedad. Hace casi 10 años, cuando intentabais dar los primeros pasos en la vida pública, embarcasteis en el puerto de Cefalonia rumbo a esta isla. Viajabais para Citium, pero, antes de que el navío atracase en Corinto, fuiste acometido por una terrible fiebre, y vuestro cuerpo fue abierto en heridas venenosas. Una blancura de cera se estampaba en el semblante del jefe de Neapafos. Colocando la mano en el pecho, como para contener las aceleradas pulsaciones del corazón, se irguió extremadamente perturbado. ¿Cómo sabéis todo eso?, murmuró, aterrado. No es solo eso, dijo el misionero, sereno, esperad el resto. Varios días permanecisteis entre la vida y la muerte. En balde los médicos de a bordo analizaron vuestra enfermedad. Vuestros amigos huyeron. Cuando fuisteis abandonado por todos, no obstante el prestigio político de vuestro cargo, el Mesías Nazareno os mandó a alguien, en el silencio de su misericordia divina. El procónsul se sentía profundamente conmovido al despertar viejas reminiscencias. ¿Quién habría sido el mensajero del Salvador?, proseguía Saulo, mientras Bernabé lo contemplaba con inaudito asombro. ¿Uno de vuestros íntimos compañeros? ¿Un amigo eminente? ¿Uno de los colegas ilustres que presenciaban vuestros dolores? No. Apenas un esclavo humilde, un servidor anónimo de los remos asesinos. Jeziel veló por vos, día y noche. Y lo que la ciencia del mundo no consiguió hacer, lo hizo el corazón investido por el amor del Cristo. ¿Comprendéis ahora? Vuestro amigo Barjesús habla de un carpintero sin nombre, de un Mesías que prefirió la condición de la humildad suprema para traernos los preciosos torrentes de sus gracias. Sí, Jesús también, como aquel esclavo que os restableció la salud perdida, se hizo siervo del hombre para conducirlo a una vida mejor. Cuando todos nos abandonan, Él está con nosotros, cuando los amigos huyen, su bondad más se aproxima. Para redimirse de las míseras contingencias de esta vida mortal, es preciso creer en Él y seguirlo sin descanso. Ante las lágrimas convulsivas del procónsul, Bernabé, aturdido, consideraba, ¿a dónde había ido el compañero a recoger tan profundas revelaciones? Según su forma de ver, en aquel instante, Saulo de Tarso estaba iluminado por el don maravilloso de las profecías. Señores, todo eso es la verdad pura. Me habéis traído la santa noticia de un Salvador, exclamó Sergio Pablo. Reconociendo la capitulación del generoso patricio que le llenaba la bolsa de abundantes recursos, el mago israelita, a pesar de estar muy sorprendido, exclamó con energía, mentira. Son mentirosos. Todo eso es obra de Satanás. Estos hombres son portadores de infames sortilegios del camino. Abajo la explotación vil. La boca le echaba espuma, los ojos le fulguraban por la cólera. Saulo se mantenía calmado, impasible, casi sonriente. Después, timbrando fuerte su voz, le dijo, calmaos, amigo. La furia no es aliada de la verdad y casi siempre esconde inconfesables intereses. Nos acusáis de mentirosos, pero nuestras palabras no se desviaron una línea de la realidad de los acontecimientos. Alegáis que nuestro esfuerzo procede de Satanás, no obstante, ¿dónde se vio mayor incoherencia? ¿Dónde encontraríamos a un adversario trabajando contra sí mismo? Afirmáis que somos portadores de sortilegios, si el amor constituye ese talismán,
nosotros lo traemos en el corazón, ansiosos por comunicar a todos los seres su benéfica influencia. Finalmente, lanzáis sobre nosotros la mancha de explotadores impúdicos, cuando venimos aquí llamados por alguien que nos honró con sinceridad y confianza. De ningún modo podríamos ofrecer las gracias del Salvador a título comercial. Siguió una acalorada discusión. Bar-Jesús se empeñaba en demostrar la inferioridad de los designios de Saulo, mientras éste se esforzaba en demostrar nobleza y cordialidad. En balde el procónsul intentaba disuadir al judío de continuar en la contienda y en aquel tono. Bernabé, por su parte, confiando mucho más en los poderes espirituales del amigo, acompañaba el debate sin ocultar su admiración por los infinitos recursos que el misionero Tartens estaba revelando. La polémica ya duraba más de una hora, cuando el mago hizo una alusión muy cruel a la personalidad y hechos de Jesucristo. En actitud más enérgica, el apóstol sentenció: todo hice por convenceros sin demostraciones más directas, de manera de no herir la parte respetable de vuestras convicciones. Sin embargo, estáis ciego y es en esa condición que podréis ver la luz. Como vos, ya viví también en sombras, y en el instante de mi encuentro personal con el Mesías, fue necesario que las tinieblas se conglomeraran en mi espíritu, a fin de que la luz resurgiese más brillante. Tendréis igualmente ese beneficio. La visión del cuerpo se os apagará, para que podáis divisar la verdad en espíritu. En ese momento, Bar-Jesús dio un grito. «Estoy ciego». Se estableció alguna confusión en el recinto. Bernabé se adelantó, amparando al israelita que tanteaba, afligido. El tejedor y el gobernador se aproximaron sorprendidos. Fueron llamados algunos siervos cariñosos y solícitos, que atendieron a las necesidades del momento. Durante 4 horas, Bar-Jesús lloró sumergido en la sombra espesa que invadió sus ojos cansados. Pasado ese tiempo, los misioneros oraron de rodillas. Una suave serenidad se estableció en el amplio aposento. Enseguida Saulo le impuso las manos en la frente, y con un suspiro de alivio, el viejo israelita recobró la vista, retirándose confuso y vencido. Pero, el procónsul, vivamente interesado en los hechos intensos de aquel día, llamó a los misioneros en particular y les dijo sensibilizado: amigos, creo en las verdades divinas que anunciáis y deseo sinceramente tomar parte del reino esperado. No obstante, convendría enterarme de vuestros objetivos de trabajo, en fin, de vuestros planes. Estoy consciente de que no mercadeáis los dones espirituales de los que sois portadores, y me propongo auxiliaros con mis recursos en todo lo que me sea posible. ¿Podría conocer los proyectos que os animan? Los dos misioneros se miraron sorprendidos. Bernabé aún no había salido de la sorpresa que el compañero le había causado. Saulo, por su parte, disimulaba mal su asombro por el auxilio espiritual que había obtenido en su afán de confundir las maliciosas intenciones de Bar-Jesús. Pero, reconociendo el elevado y sincero interés del jefe político de la provincia, aclaró con jubilosos conceptos: el Salvador fundó la religión del amor y de la verdad, institución invisible y universal, donde se acogen todos los hombres de buena voluntad. Nuestra finalidad es la de dar una estructura visible a la obra divina, estableciendo templos que se hermanen, en su nombre, en los mismos principios. Evaluamos la delicadeza de semejante empresa y somos conscientes de que las mayores dificultades van a surgir en nuestro camino. Es casi imposible encontrar el caudal humano indispensable al cometido, pero es forzoso ejecutar el plan. Cuando fallen los elementos de la institución visible, esperaremos en la Iglesia infinita, donde, en las luces de la universalidad, Jesús será el jefe supremo de todas las fuerzas que se consagren al bien. Se trata de una iniciativa sublime, señaló el procónsul dando muestras de su noble interés. ¿Dónde planeasteis construir los santuarios? Nuestra misión está comenzando precisamente ahora. Los discípulos del Mesías fundaron las iglesias de Jerusalén y Antioquía. Por ahora, no tenemos otros núcleos educativos, aparte de esos. Hay muchos cristianos en todas partes, pero sus reuniones se hacen en domicilios particulares. No poseen templos, propiamente hablando, que los habiliten para un esfuerzo más eficiente de asistencia y de divulgación. Entonces, Nea Pafos tendrá la primera iglesia hija de vuestro trabajo directo. Saulo no sabía cómo traducir su gratitud por aquel gesto de generosidad espontánea. Profundamente conmovido se adelantó, y entonces, con el ciudadano chipriota, agradeció la dádiva que venía a prestigiar y facilitar la obra apostólica. Los tres hablaron aún por largo tiempo sobre la empresa en perspectiva. Sergio Pablo les pidió que indicasen a las personas capaces de construir el nuevo templo,
mientras Bernabé y el compañero exponían sus esperanzas. Solamente por la noche pudieron los misioneros regresar a la tienda humilde de las predicas. «Estoy impresionado», decía Bernabé, recordando lo ocurrido. «¿Qué hiciste? Creo que hoy es el mayor día de tu existencia. Tu palabra tenía un timbre sagrado y diferente, ahora te anima el don de las profecías. Además, el maestro te agració con el poder de dominar las ideas malignas. ¿Viste cómo el charlatán sintió la influencia de energías poderosas cuando lo sentenciaste?» Saulo oyó atento y con la mayor sencillez acentuó: «Tampoco sé cómo traducir mi asombro por las gracias obtenidas. Fue por el Cristo que nos tornamos en instrumentos de la conversión del procónsul, pues la verdad es que nosotros mismos nada valemos». «Nunca olvidaré los acontecimientos de hoy», volvió a decir el ex levita admirado. Y después de hacer una pausa: «Saulo, cuando Ananías te bautizó, ¿no llegó a sugerir que cambiases tu nombre?» «Nunca pensé en eso». «Pues supongo que, de ahora en adelante, debes considerar tu vida como nueva. Fuiste iluminado por la gracia del Maestro, tuviste tu Pentecostés, fuiste consagrado apóstol para culminar las divinas labores de la redención». El ex doctor de la ley no disimuló su propia admiración y concluyó: «Es muy significativo para mí que un jefe político sea atraído para aceptar la doctrina de Jesús, por nuestro intermedio, pues nuestra tarea convoca a los gentiles al sol divino del Evangelio de Salvación». Íntimamente, recordó los lazos sublimes que lo unían a la memoria de Esteban, la generosa influencia del patricio romano que lo había liberado de los trabajos duros de la esclavitud e invocando la memoria del mártir, en un llamado silencioso, habló conmovido: «Sé, Bernabé, que muchos de nuestros compañeros cambiaron de nombre cuando se convirtieron al amor de Jesús, quisieron afirmar de ese modo su separación de los engaños fatales del mundo. De cualquier modo, no quise valerme de ese recurso. Pero la transformación del gobernador, a la luz de la gracia que nos acompañó en el curso de los acontecimientos de hoy, me lleva, igualmente, a buscar un motivo de perennes recuerdos». Después de una larga pausa, dando a entender cuánto había reflexionado para tomar aquella resolución, habló: «Razones íntimas, absolutamente respetables, me obligan a reconocer, de ahora en adelante, un benefactor en el jefe político de esta isla. Sin cambiar formalmente mi nombre pasaré a llamarme a la romana». «Muy bien», respondió el compañero, «entre Saulo y Pablo poca diferencia existe. La decisión será un hermoso homenaje a nuestro primer triunfo en la misión a los gentiles, al mismo tiempo que constituirá un agradable recuerdo de un espíritu tan generoso».